Hola amigos de Atenea, en esta ocasión os quiero presentar a Armando Rodríguez, que es el director y fundador de la clínica Emérita Neuro, que está en Mérida. De ahí el nombre, me imagino, ¿no, Armando? Emérita Neuro. De ahí el nombre. Un poco de lógica, ¿no? Le he querido invitar, pues su proyecto es realmente interesante. Mm, Tiene nada menos que 10 años ya desde que abriste la clínica y con bastante éxito y va creciendo año a año por lo que veo. Cuéntanos un Sí, poquito, sí. sí, la verdad que muy contento con el proyecto. Es un proyecto que inicialmente fue un poco pionero en la comunidad autónoma. Llevo dedicado a la neurología, pues va a hacer 20 años prácticamente que estoy dedicado a este campo. Y yo soy extremeño y tenía muy claro que quería volver a Extremadura a trabajar mi formación, mi especialización, que siempre fue destinada a la neurología tanto adulta como pediátrica, y también con el campo de la patología respiratoria, que siempre está muy asociado al campo neurológico. Ujú. Y bueno, pues intenté generar diversos proyectos por Extremadura, unido a diferentes gente, a ver si podíamos conseguir generar ese proyecto común de tener un centro más específico en la comunidad. No fue posible, pero bueno, yo seguí mi empeño hasta que si nadie te seguía, pues dije, bueno, pues voy yo solo. Y fundé lo que hoy por hoy es Emerita Neuro. Sí, es verdad que empecé antes generando una cartera de servicio amplia, moviéndome por toda la comunidad autónoma. Sinceramente tenía un Renault Clio y una camilla ¡Oh! y con eso empecé me daba igual que el paciente fuese. Yo estaba viviendo en esa época entre Mérida y Villafranca en Los Barros y me mandaban pacientes a veces de la zona de las Urdes, de Jaray de la Vera, me daba lo mismo. Yo iba con mi coche y iba Porque tú generando un poco eres la huella. fisio, porque tú eres fisio, que Yo soy no... fisioterapeuta de profesión, Sí, pero yo ajá. soy fisioterapeuta y sobre todo con mayor especialización en neurología infantil. Entonces esa Ujú. fue un poco la primera entrada que se habló de la neurología en Extremadura, que era un poco más conocido. Quizás la parte de neuropediatría, pues tenías un hijo con una parálisis cerebral, con una alteración genética, y era un poco más conocido que hacía falta fisioterapia, ¿no? De alguna manera para intervenir con el niño. Eso fue abriendo camino a conocer el campo neurológico más específico de la fisio. Y poco a poco, pues evidentemente te das cuenta que necesitas un equipo de trabajo detrás, porque uno solo no rema. O sea, Claro, para claro. trabajar así necesitas un equipo. Y surgió la posibilidad de generar un proyecto de empresa, ubicarlo en una zona geográfica de Extremadura que fuese fácil para acceso a cualquier persona. Yo soy de Almoral de la Mata, soy del norte y para mí era más fácil estar cerca de mis padres, de mi familia. Pero sí es verdad que de cara al volumen de personas que yo tenía que ver y que teníamos que trabajar y la posibilidad de que pudiéramos ver pacientes de Extremadura, pues Mérida fue no solo la capital, sino geográficamente es el centro geográfico para la comunidad, ¿no? En un ratio de 60 kilómetros está Badajoz, está Almendralejo, Zafra, Villafranca, Don Claro. Benito, Villanueva, Cáceres, capital, o sea, Los realmente principales hospitales, además, claro. Sí, sí. los principales hospitales para poder tener contacto con el médico, que es fundamental trabajar en equipo con el equipo médico. Afortunadamente ya tenemos médico con nosotros, pero en las primeras etapas pues no teníamos tampoco equipo médico. Y bueno, hoy por hoy somos un equipo muy grande. Como ahora mismo dentro del centro somos 13 personas de forma constante, pero el equipo lo conformamos unas 18 personas, con gente ambulatoria como pueden ser los equipos médicos que no están presentes todos los días, claro, pero sí podemos trabajar absolutamente todas las áreas factibles a rehabilitar, es decir, la psicología, la neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrición. Intentamos un poco completar el tratamiento rehabilitador de la persona en la esfera que lo necesite. Sí, sí, es increíble. La verdad es que es muy amplio. Es una clínica que va creciendo día a día y bueno, pues yo lo que veo es que tienes una capacidad y bueno, me da la impresión de que aquí no acaba la cosa, ¿no? No. Que bueno, que esto puede seguir creciendo. Sí, la mente inquieta está ahí y sobre todo porque la ciencia crece constantemente. En sanidad no hay nada escrito que sea firme, es decir, lo que trabajamos en sanidad, sabemos que lo que hoy estamos trabajando igual dentro de 2 años se desmiente o sale algo nuevo y hay que estar muy encima de eso, intentando evolucionar junto con la evidencia científica, evolucionamos en el tratamiento.
Y bueno, intentamos sacar al mercado dentro de Extremadura todas aquellas herramientas que están a nuestro alcance de nuevas tecnologías que podemos invertir y ofrecer a nuestros usuarios para que realmente tengan el mejor acceso posible a la rehabilitación. Ten en cuenta que Lola cuando yo empecé a trabajar en esto, específicamente, exclusivamente en daños cerebrales, yo trabajaba en el centro de Sevilla, en uno de los centros de mayor referencia, y veía pacientes constantemente de Extremadura. Cuando trabajaba en Madrid, igual, veía pacientes de Extremadura. Entonces, era una pena que todos los pacientes de Extremadura tenían que ir a tratarse fuera. Cuando el tratamiento ya de por sí es costoso, imagínate desplazarte o alojarte Claro, claro. largas estancias fuera de tu estancia, Era ¿no? De tu casa. necesaria la clínica aquí, claro, claro, evidentemente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y con tu experiencia más todavía. Sí, la verdad que Sí, es sí, una dime, suerte. perdón. Mm. Es una suerte poder trabajar este campo dentro de tu comunidad, que la gente lo haya cogido, porque aunque parezca mentira, pues eso se desconocía muchísimo. Cuando empezamos hace 10, 12 años, se desconocía mucho el campo neurológico. Tú preguntabas a la gente, bueno, pero esa persona le ha dado un ictus y no, bueno, le ha dado un aire y te mandaban para casa con el aire. Los procesos agudos del hospital, pero luego no había ningún centro donde poderte mandar, ¿no? Hoy en día ya se conoce mucho más, aparte de Mérida Neuro y otros centros, como es Casa Verde, como son otras clínicas pequeñas que están surgiendo, pero antes no había nada. O sea, no había absolutamente nada de rehabilitación para ese tipo de usuarios. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy importante porque, bueno, recientemente unos amigos me pedían ayuda también con las redes sociales para difundir el hecho de que se haga una asociación, ¿no? Porque parece ser que en Extremadura no hay una asociación de familiares de pacientes que han pasado por un ictus, ¿no? Y es muy complicado acceder a determinadas ayudas, ¿no? Es Por muy eso, porque todo es complicado. muy costoso, sí. Se inició hace muchos años en Cáceres, en Cáceres Capital, se inició esa asociación de personas con daño cerebral impulsada por la madre de un chico con daño cerebral. Y bueno, pues al final un poco no cogió solidez. No cogió solidez pues porque realmente el desconocimiento estaba ahí, era muy grande y la gente no se unía, ni se clasificaba bien el ictus siquiera. Entonces era complicado. Hoy en día que hay más acceso al conocimiento sobre la patología neurológica, que el ictus pues lamentablemente aparece con una incidencia mucho más elevada. Habrá que saber por qué, pero realmente lo estamos viviendo así, es decir, la cantidad de ictus que vemos actualmente es enorme respecto a hace unos años. No solo de ictus, esclerosis múltiple. Yo he hecho un estudio de investigación sobre ello en la comunidad autónoma y te puedo asegurar que los índices son altísimos en la comunidad autónoma. O ELA que hace años hablabas de ELA como algo simbólico, raro de ver, una enfermedad muy dura, muy Invalidante, ¿no? invalidante y además que afecta a corto plazo con un resultado lamentablemente pues que con una mortalidad muy, muy alta evidentemente, excepto esas ELAs raras que todo el mundo conoce, que te hablan siempre de esas personas que han salido históricamente en televisión con una ELA de larga duración. Normalmente la ELA es una afectación muy severa o a muy cortoplacista. Y antes era muy raro de encontrar una persona con ELA, era muy poco frecuente. Y ahora te puedo asegurar que es constantemente la demanda de usuarios con ELA para rehabilitación. Entonces, la sociedad cambia y a los cambios de la sociedad hay que ofrecerles el servicio. Y yo creo que esa fue la filosofía y la idea del proyecto, es decir, encontramos una demanda en la población de esa necesidad y aunque yo fuera fisioterapeuta, pues tenía en la cabeza que evidentemente hacía falta a veces un psicólogo clínico, un neuropsicólogo para trabajar funciones cognitivas, un logopeda con diferentes áreas de especialización en función de lo que te pasara y así con cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Y eso fue lo que intentamos ofrecer porque cada persona requiere una herramienta diferente, no te vale la misma herramienta para todo el mundo. Es que, claro, el daño físico está, pero el daño psicológico hay que tratarlo porque la persona se viene abajo, no tiene fuerza suficiente, fuerza emocional, ¿no? Y mental para seguir adelante, se ve muy pues, invalidada, que es lo que estamos hablando, y es muy duro, se hace muy duro. Entonces, la ayuda de un psicólogo es muy necesaria. Fundamental.
Además, no solo para la persona que tiene una enfermedad, que tiene que luchar con la enfermedad, a veces la persona que sufre un traumatismo o un ictus o incluso una enfermedad degenerativa tiene más capacidad de sobrevenirla que el propio familiar o el entorno que le rodea. También. Porque uno es más consciente de sus limitaciones y sabe cómo puede luchar y se puede adaptar a ellas. Pero el entorno le cuesta mucho más entenderlo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de los casos más graves que vemos lamentablemente aquí, ¿no? Mucha neuropediatría, bebés recién diagnosticados con un mes de vida de alguna lesión degenerativa o un ictus que como padre pues se te cae el mundo encima, ¿no? Entonces ese acompañamiento familiar también es muy importante desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿no? Claro, y en bebés se ven más a menudo también, igual que hablábamos antes de los ictus. Sí, sí, sin duda. O sea, yo era algo que hacía muchísimos años que veías muy poquitos ictus en pediatría y ahora es muy común ver ictus en pediatría. Incluso tengo ictus que han sido en etapa uterina, intrauterinamente, tener un ictus hemorrágico, ¿no? Entonces, sí, cada día lo ves más, llegan más niños con ese tipo de diagnóstico. No es que sea lo más común que te llegue, pero sí que te llega y antes no llegaba nunca un caso de esos. Claro, y ves a estas personitas tan débiles, tan sensibles, tan indefensas, que bueno, Claro. tiene que ser tremendo para los padres. Muy duro, muy duro. Es muy duro, pero también es la ventana terapéutica más precisa. La primera infancia, es decir, cuando antes empecemos a trabajar con un bebé, mayor posibilidades de recuperación o de alcanzar metas más objetivables, más funcionales para el día de mañana. Pues te voy a contar un caso. Me he enterado esta mañana de que tenemos unas amigas en común. Se llaman África y Almudena. Hombre, sí. Porque viven aquí en Montijo. Sí, sí. Y bueno, mira, casualmente, soy muy amiga de Almudena y digo, pues mira que África ha estado con Armando porque al meterme en tu página vi a África. Digo, pues esta es África. y nada, para ver sí. La acompaño desde que es muy chiquitita, chiquitita. Sí. El caso de África realmente es especial. ¿Podrías contar un poquito de su caso? Porque me ha dejado Almudena para ponerla de ejemplo. Le he pedido permiso y me ha dicho que sí, que no hay problema. Sí, que es un caso realmente raro, ¿eh? Sí. Sí, es un caso realmente raro, es un caso que a priori, pues se pensaba que era una hernia diafragmática congénita, generó una sepsis central y generó un daño cerebral sobrevenido. Realmente África a priori pues nació normotípica en ese aspecto, pero con esa posibilidad de hernia diafragmática. Eso generó al final una complicación central y generó un daño cerebral que ocasionó lo que se llama una ataxia. Una ataxia cerebelosa es cuando tu cerebelo tiene o sobrevive un daño sobre la zona, en vez del corte, sobre la zona cerebelosa. Eso en todo su desarrollo pues ha llevado a un desarrollo de carácter atáxico con mucha dificultad en la organización del movimiento, en la organización del lenguaje, en la organización de la alimentación para poder masticar y deglutir correctamente. Pero bueno, ahí está, tiene ya 12, creo que son los que tiene ya. Por ahí, sí. Es una campeona. Está ahora hecha, que su madre es una campeona también. Su madre es una luchadora nata. Sí. Vaya, se ha cortado un poquito la conexión. A ver si vuelve. Niña muy conectada con el entorno, que evoluciona dentro de su gravedad bastante bien. Y sobre todo porque es una jabata, o sea, es que ella quiere hacer cosas. Entonces, sí, es verdad. Claro, es que es una pasada. Y una de las cosas muy características que siempre nos pasó con ella, ¿no? Es que muchas veces los médicos pues insisten en la locomoción, en la marcha, ¿no? Como un objetivo. Y lamentablemente una persona con una ataxia tan severa, la marcha es prácticamente inalcanzable. Pero yo siempre decía que ella podía generar una locomoción, que ella podía de alguna manera generar un desplazamiento, ¿no? Y a pesar de la dificultad, normalmente los niños atáxicos rara vez gatean.
África ha conseguido gatear con una soltura impresionante, capaz de bajarse y subirse de cualquier sitio sin ningún problema. Y luego, pues en la silla de ruedas se maneja y se mueve perfectamente, ¿no? Se propulsa. Entonces, al final, lo que estás buscando con un niño es que sea independiente, que sea lo más independiente posible. Sí. Y ese es nuestro objetivo con esta niña y con otros niños, es buscar su mayor autonomía, su mayor función y que compense ese trabajo que haces semana tras semana de fisioterapia, que tiene mucha carga, para que realmente consiga ser lo más autónoma posible y sea feliz, que es al final lo que persigues, ¿no? Y eso, decía Almudena, es que si los padres no están ahí, como una madre como ella, no consiguen la mitad de las cosas, porque nosotros vemos a los niños 1, 2 veces por semana, 3, depende del caso, pero el padre está con él todos los días, el resto de horas, con lo cual la familia es un activo para la recuperación del niño, ¿no? Y en eso hay que echarle el valor que merece, en este caso, Almudena, en el desarrollo que ha tenido África. Sí, sí. Mira, sé que entre todos estos servicios que tenéis en la clínica, tenéis el de nutrición con el doctor Luis, que ya nuestra amiga Marucci, nuestra amiga en común, la que nos presentó, me habló también muy bien de él. Espero poder hacerle también una entrevista, pero yo no sé si hablando entre vosotros podéis llegar a la conclusión de que la nutrición también tiene algo que ver. Tú sabes, los nuevos alimentos, lo que se come ahora, no sabemos exactamente de qué está hecho, si verdaderamente son productos ecológicos cuando los compramos, que sé que hay fraude también en ese aspecto, cómo se alimentan incluso hasta los animales. Claro. Todo eso deriva en sustancias que pueden ser muy malas. Más tóxicas, más neurotóxicas. Somos lo que comemos, yo creo que es una cosa que está clara, somos lo que comemos. Según la energía que metamos, pues así funciona. Cuando en un coche metes gasolina barata pero sin aditivos, pues al final se estropea el motor porque llega a carbonilla al sistema y se rompe, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la carbonilla en el tubo de escape es el más claro de lo que es nuestro sistema digestivo y arterial, ¿no? Si tú metes comida basura, pues al final estás generando una placa de colesterol, que es la carbonilla, que obstruye a nivel arterial y que impide que se riegue correctamente el tejido, y con el riesgo de que generes una afectación trombótica a nivel del miocardio, a nivel del corazón o a nivel del cerebro. Eso sería un poco como el ejemplo más común que todo el mundo puede entender de la alimentación, ¿no? Sobre la parte del colesterol, comida basura. Pero si no se queda ahí. La alimentación al final es lo que da forma a los tejidos, es decir, cómo realmente una célula se nutre, la necesidad que tiene un tejido respecto a otro. No es igual la alimentación que tiene que seguir un deportista, esto creo que todo el mundo que escucha la entrevista lo puede entender. Un deportista de alto élite que va a una olimpiada no come lo mismo que come el deportista que va al gimnasio de tu pueblo para mantenerte en forma. Es porque tu músculo requiere en un momento determinado una alimentación concreta. Y esa es la clave de la neurología. No vale poner la misma alimentación a todo el mundo, sino que hay unos complementos alimenticios que pueden facilitar a que el sistema comunique mejor, a que el impulso nervioso sea más rápido, a que haya menos toxicidad en el sistema. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha hablado, es verdad que le falta mucha evidencia científica absoluta a la parte de la nutrición. Es un campo muy, muy joven, muy actual, lleva poquitos años como carrera universitaria, entonces es un campo relativamente joven. Es verdad que nosotros, como tenemos al doctor Luis Prieto Oreja, pues es una eminencia en este mundo, porque él no viene de la nutrición directamente, él estudió nutrición después de estudiar veterinaria y él ya era doctor en metabolómica y glutigenómica. Entonces, eso hace mucho. O sea, él aplica la investigación científica en el humano, lo que se ha observado hacia el humano. Entonces, claro, la posibilidad de que a través de la alimentación puedas inferir positivamente en el desarrollo, pues es algo súper interesante. Los factores tóxicos que puede tener la caseína o el gluten, sin más, ¿no? Que puedan ser... No es cuestión de retirar siempre el gluten, no, ni mucho menos. El gluten es necesario en algunos momentos, pero hay veces que son factores neurotóxicos y se han observado así en déficit
de carácter cognitivo, como pasaba en espectro autismo o otro tipo de déficit, donde se ha observado que esa alimentación influía de forma negativa, ¿no? Falta, como te digo, mucha evidencia científica para decir que esto es así. O sea, esto no es verdad que sea así, pero sí es verdad, y nosotros lo hemos comprobado en la clínica, que aquellos pacientes que tienen un control nutricional más preciso en función a sus necesidades, mejoran mucho más. Yo un ejemplo que te puedo poner que a mí me ha sorprendido bastante, fue un ejemplo un caso clínico que llevamos al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en una jornada científica de distrofia muscular. Era un chico con distrofia muscular de cinturas, una llamada distrofia facioscapulohumeral, que es una distrofia que atrofia todo el tejido muscular del hombro y de los brazos. Y este chico era un chico joven, un chico de 20 y pocos años, que prácticamente el día que llegó a consulta no tenía bíceps, o sea, se había consumido el músculo, era prácticamente plano. Y no podía levantar los brazos, no tenía fuerza para eso. Curiosamente, casi toda la literatura te dice que ante una distrofia de ese calibre casi te contraindica relativamente la fisioterapia, es decir, como que el ejercicio físico puede destruir más músculo todavía y podría ser poco beneficioso. Bueno, en este caso hicimos un trabajo muy específico de reclutamiento muscular en base a neurología, que se recluta diferente, que se recluta en un gimnasio, pero siempre con el aporte, en este caso, de lo que el doctor Prieto había visto y le fue poniendo. Pues pasado 18 meses, no llegaría a 18 meses de rehabilitación, no solo consiguió levantar los dos brazos para arriba, sino que apareció un músculo, bueno, él es mucho más funcional hoy en día y está de alta realmente porque, bueno, tiene un mantenimiento ya simplemente de supervisión, pero mejoró muchísimo. Y fue un caso que pudimos llevar a una jornada científica porque era digno de ver, ¿no? Es decir, cómo el concepto de la alimentación unido a una rehabilitación precisa había cambiado una persona con distrofia, cuando a priori se supone que eso no ayuda, ¿no? Y, bueno, y ahí tienes a Marichu, que tú la conoces, que lleva tantos años unida a esto gracias a la combinación entre la rehabilitación y la alimentación. Claro, es extraordinario. De la misma manera, también podemos estropear el cuerpo en nuestro mecanismo comiendo mal. Igual que podemos mejorar, o sea, podemos empeorar. Y sobre todo si no nos movemos, ¿no? Claro. Claro, si todo eso no va ligado al movimiento, no va ligado al ejercicio, claro. ¿No? O sea, al final tú puedes puedes tener un exceso en determinados productos alimenticios y tú luego lo vas a quemar, ¿no? El uso de hidrato de carbono es muy interesante si tú vas a hacer inmediatamente un ejercicio. Si tú te vas a quedar sentado en el sofá y no vas a salir por la tarde a andar, pues lo que vas a generar es un aumento de depósito de grasa posterior, ¿no? Entonces, realmente la alimentación es vital tanto para positivo como para negativo controlar. Claro, no quiere decir que siempre estés a dieta, ¿no? Ni mucho menos. Si cualquier persona con un poco de autocontrol se mantiene. Cuando hablamos de que es necesario un médico en ese aspecto, es porque, o un nutricionista, es porque consideramos que desde el punto de vista de la rehabilitación es una parte más de terapia. No es simplemente, bueno, es para no engordar o es para adelgazar, no. Es que esto ya es terapéutico porque lo utilizamos dentro del combinado de rehabilitación. Perfecto. Me parece fenomenal. Mira, te quería preguntar también sobre la terapia Boita que le aplicáis a nuestra amiga, precisamente, que me parece realmente novedosa para mí. Desde luego es muy novedosa. Nunca había oído hablar de ella y me parece muy interesante, que en realidad está basada en conocimiento antiguo también, ¿no? Sí, la terapia Boita emergió en Alemania inicialmente, aunque el doctor Boita era checo. Él desarrolló toda su tesis en Alemania entre los años 50 y años 70 y él lo puso en práctica con pediatría, sobre todo con niños con daño cerebral adquirido, con niños sobre todo con PCI. Y bueno, lo que sí que se observó fue una mejoría muy significativa de miles de niños estudiados para poder tener un método. No te dan la cabida de método porque has visto a 15, 20 usuarios, ¿no? El doctor Boita valoró miles de niños en el mundo entero, no solamente en Alemania, valoró por diferentes países de Europa y de Asia y también en Estados Unidos. Y el doctor Boita al final lo que fue generando fue una metodología de trabajo en base a lo que se llama la ontogénesis, ¿sí? El desarrollo de la especie humana, de cómo nos desarrollamos a través de la observación de muchísimos
como te digo, de miles de niños, se pudo determinar cuál era el factor de desarrollo, como qué patrones aparecían a determinada edad, ¿no? Él decía que, bueno, que todos los seres humanos saben voltear, gatear, restar y andar indistintamente del el lugar geográfico en el que nazcan o del sexo que tengan. Y eso es porque hay una huella neurológica en nuestro desarrollo que nos permite alcanzar ese tipo de patrones. Y de forma terapéutica encontré una forma de evocar esa huella, como activando a través de una serie de puntos en el cuerpo, de zonas de presión, más unas posturas determinadas en las que estás dentro de un patrón de la ontogénesis, del neurodesarrollo, el cerebro lo entiende, lo interpreta y de repente aparece un movimiento de forma refleja. Pues se llama terapia refleja o terapia de locomoción refleja, porque el paciente no hace un movimiento propositivo activo, sino que tú eres capaz de apretar el calcáneo, por ejemplo, y que aparezca un proceso de reptación o de avance del brazo hacia adelante, sin que tú toques para nada el brazo. Esto hace años atrás, pues bueno, siempre se estudió como una hipótesis, se observaba muy bien en la clínica, siempre se utilizó mucho en neuropediatría. De hecho, cuando en España se empieza a trabajar con esta terapia es en el año 89 más o menos, antes de los 90, en el Niño Jesús de Madrid, en el hospital. Se invitó al doctor Boita para una charla y un primer aprendizaje en España, a nivel médico principalmente, y luego ya a nivel de fisioterapeutas. Y desde entonces el Hospital Niño Jesús de Madrid es una terapia de referencia para el hospital y se practica desde siempre. Y la formación Boita normalmente se ejecuta siempre con ahora mismo se hace con la Universidad de Salamanca y con con el Hospital Niño Jesús de Madrid en colaboración. Pues progresivamente se pasó al adulto y se observó que esas cosas también se podían observar en el adulto, no solo en el niño. En la infancia es más fácil, sinceramente, aplicarlo en el adulto que aplicarlo en el niño, porque el niño se mueve más, se queja más, se quiere escapar. Y Y lo por malo eso es que no muchas veces sabe lloran. explicarse. No sabe explicarse, sí, sí. De hecho, el niño suele llorar pues, porque Claro. no quiere estar en la camilla, pero le da igual lo que le hagas al niño. Si le montes en una camilla, llora. O sea, todo lo que no sea jugar, el niño llora. Y sin embargo, el adulto pues, percibe perfectamente la sensación, sabe que no es dolorosa y de repente nota como su cuerpo se mueve y se activa muscularmente sin que haya dado la orden, ¿no? Es algo relativamente curioso, ¿no? El sentir cómo tu cuerpo se puede mover. Y afortunadamente desde el 2017, o sea, estamos hablando de hace 3-4 años, 17, 18, 19 y 20, se han publicado seguidamente 4 artículos científicos de alto impacto en revistas de primer orden a nivel mundial, donde se ha podido llevar esta teoría a la evidencia clínica. Se han utilizado sujetos sanos, se ha metido dentro de una resonancia magnética funcional y a la vez que hacías la terapia veías qué pasaba en el cerebro. Y entonces se ha podido comprobar científicamente de forma empírica cómo al activar determinados puntos se activan unas áreas concretas para el movimiento, que eso daba pie a la hipótesis que el doctor Boita había observado él ya en los años 50 hasta los años 70, durante 20 años de desarrollo del estudio, ¿no? Entonces, hoy en día podemos aplicar la terapia además con una evidencia científica bastante alta para ser un método de fisioterapia. Realmente la fisioterapia le queda mucho por avanzar en la evidencia científica. Hemos estado muy ligados a la clínica y seguimos muy ligados a la clínica, y entonces no estamos tan ligados a la investigación, ¿no? Pero afortunadamente es un método súper interesante porque es un método que no hace falta un coste, hace falta nada, hace falta un paciente y una persona que lo ejecute. No hace falta nada. Yo a mis pacientes les enseño a hacerlo en casa, a su madre, a su padre, a su mujer, a su marido, a quien sea, a un amigo que puede ir, pues a quien haga falta, le enseñamos a manejar la terapia en casa, en el suelo o en la cama. Qué bueno. Y hace que solo vengas a la clínica pues una vez a la semana, no hace falta que vengas más, o a veces una vez cada 15 días. Y entonces el coste económico de mantenerte en rehabilitación, pues claro, se vuelve muy bajo y además con muy buenos resultados en ese aspecto. Se va avanzando más, claro, lógicamente, sí, sí. Y hace Sí, a la persona y a la familia no depender tanto de la clínica, claro. exactamente, eso es interesante, no hacerles dependientes siempre de estar con nosotros, sino que tenemos que estar los terapeutas para acompañar, pero él tiene que seguir su vida, o sea, no puede estar siempre dependiente de una rehabilitación. Pues yo supongo que es de este tipo de terapias donde a la hora de practicar con un paciente, con otro paciente o entre ellos, como dices tú, en la propia casa, con la propia familia,
bueno, surgen otros resultados, de tal manera que nos siguen enseñando los propios pacientes, ¿no? O te siguen enseñando los propios pacientes. Oye, pues ha sucedido esto. Ah, pues mira, Sí. qué curioso, ¿no? Entonces, pues eso, de la misma práctica Sí. van apareciendo derivaciones interesantes, ¿no? Sí, no siempre puedes tener acceso a un paciente tantísimos años practicando un mismo tipo de terapia, ¿no? Eso es muy difícil. Y yo que he tenido la suerte con la terapia, precisamente con la terapia Boita, de ver a pacientes como Marichu, ¿no? Que llevo con ella pues, desde el año 2009. Imagínate que estamos en el 21, ¿no? Y he podido observar cómo su cuerpo ha evolucionado de una forma diferente con la terapia y me responde muy distinto a otros pacientes, ¿no? Porque está tan entrenada en la respuesta que al final el sistema viene solo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Una vez me pasó hace muchos años, antes de abrir el centro, yo ya era terapeuta Boita, de hecho soy grupo de estudio de la terapia Boita tanto en España como en Alemania a nivel internacional y llevo muchos años aplicando esta metodología. Me pasó con una chica con una lesión medular que yo trabajaba específicamente con Boita, se activaba muy bien, se activaba muy bien y llevábamos ya muchos meses seguidos trabajando y la verdad que cada vez era pues prácticamente ponerla en la posición, empezar a activar y venía. Entonces, al final la presión de un punto no deja de ser como una especie de vibración que tú generas sobre la zona, ¿no? De propiocepción. Y la pasó que estando en una discoteca con su hermana, había música con mucha vibración de percusión de tambor y de repente se le empezó a abrir la mano, a activarse sola, como en la terapia, y se activó con la música. Fue algo muy, muy curioso y me lo grabó. Qué Me lo grabó bueno, en qué vivo que lo bueno. viera. Y fue curioso. Y lo que tú decías, ¿no? Que a veces nos sorprende porque eso es algo que tú no tienes acceso en tu día a día, ¿no? Y de repente lo ves, ¿no? O mira, una de las cosas que a mí me parece más gratificantes, ¿no? Yo trabajo mucho bebé y cuando lo veo mejorando, ¿no? Y es el papá que lo está haciendo en casa y cómo está mejorando gracias al papá o a la mamá, ¿no? Que son los que están ejecutando la técnica, porque yo le veo una vez a la semana, pero el papá le ve todos los días. Y ves el cambio significativo del niño, cómo mejora semana por semana y le puedes dar, pues que casi que las gracias a ellos por hacer el trabajo también. O sea, yo soy el que les enseña, pero los que aprenden y ejecutan son ellos, ¿no? Y en eso las familias te enseñan una barbaridad. Hay un libro en cómic que lo recomiendo a todo el mundo que le guste la literatura que habla sobre la patología, ¿no? Pero está muy interesante porque es tipo cómic, entonces se lee muy, muy sencillo, que se llama Una posibilidad entre mil. Es de unos padres valencianos que eran diseñadores gráficos y tuvieron una hija con una parálisis cerebral. Y cuenta su historia desde que diagnostican a la niña y todo el proceso de rehabilitación de los primeros 4 o 5 años de vida hasta que llega a la marcha, a conseguir andar. Y todo el proceso es por terapia Boita. E incluso los dibujos del cómic son con los ejercicios de Boita y tal, y es muy bonito de entender porque te lo explican desde Qué el bien. prisma de los papás. O sea, una posibilidad entre mil. Merece la pena de leer. Sí, sí, desde luego que sí, tiene buena pinta. Y Sí. entonces, ¿en qué enfermedades exactamente merece la pena la aplicación de Goitia? Depende un poco la patología del paciente. Al ser una herramienta más neurológica, para mí no es una herramienta única. Yo creo que siempre hay que combinarla con otra cosa. Eso creo que tiene que quedar siempre claro. Es decir, únicamente Boita no. Boita es una herramienta más que la aplicarás con otros conceptos, con Bobat, con Perfect y con otras herramientas que existen en el mercado, ¿vale? Cuando se aplica de forma más unitaria a Boita es cuando es un gran bebé. Un bebé muy chiquitito que pues, no te puede colaborar voluntariamente con nada. Entonces tienes que tirar de terapias reflejas. Pero si no lo puedes aplicar realmente en cualquier momento del desarrollo, en cualquier edad del paciente. Lo que sí tienes que tener claro es dónde actúa más Boita. Pues el Boita actúa mucho a nivel, no tanto en el córtex, que sí actúa en el córtex motor, pero actúa mucho a nivel del cerebelo, actúa mucho a nivel de los ganglios de la base, lo que llamamos nosotros estructuras subcorticales. Entonces, cuando tratas a una persona con un daño muy subcortical, es mucho más efectivo trabajar Boita antes de ir a trabajar la corteza. Entonces, va mucho en función del daño que tiene la persona y no de la patología, porque un ictus, al final se llama ictus, pero ¿ictus en dónde? En la corteza motora primaria, en el área del lenguaje y en los órganos de la base, el ictus, depende de la parte del cerebro que te haya afectado,
utilizamos un método u otro. Entonces voy a tratar de ayudar en cualquier patología neurológica siempre y cuando pues, puedas activar aquellas áreas cerebrales que están dañadas en esa parte de lo que te ha pasado, ¿no? Lo que te decía de esos estudios que se han visto ya en resonancia magnética funcional, que sabemos ya dónde actúa a nivel cerebral la terapia, pues cuando tengo una patología que tiene daños estructurales sobre esas áreas, es donde mejor puede actuar la terapia, sin duda, porque vamos a ir directamente al problema. Ajá, muy bien. Me gustaría que explicaras la diferencia que hay entre ictus y derrame cerebral. Bueno, realmente los dos son accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Que el ictus es un poco la expresión anglosajona del ACV. El ACV es el accidente cerebrovascular, ¿vale? Y entonces lo que denominamos es ACV de carácter isquémico, que es el más común, el que todo el mundo conoce como ictus, que es un ataque isquémico que produce, es decir, que de repente hay un tapón, asciende a nivel arterial, bloquea ese tapón, el riego sanguíneo, y todo el tejido que está detrás de esa arteria muere porque no llega sangre. Y al no llegar sangre, no llega nutriente, no llega oxígeno. El ACV de carácter hemorrágico es el llamado aneurisma. De repente, el bombeo de la sangre es muy intenso, tu pareja arterial es muy débil, se rompe y genera una hemorragia cerebral. ¿Qué sucede? Que cuando es un ACV de carácter isquémico y está muy localizado, puede incluso a veces no dejar daño. Y los microinfartos cerebrales son infartos isquémicos pequeñitos que no dejan un área detrás topográfica muy grande con mucha representación y por tanto no hacen mucho daño. Si esa zona que queda detrás es muy específica de la corteza motora de la mano, pues va a dejar una alteración en la mano, pero va a poder andar o va a poder hablar. Normalmente el problema es cuando nos encontramos el hemorrágico, porque el hemorrágico genera un charco de sangre, de líquido. Y el cerebro lo que va a hacer es poco a poco reabsorber ese líquido, pero depende del tiempo que tarde en la reabsorción, aquellas áreas colindantes que estaban mojadas por esa sangre, ¿no? Pues van a quedar dañadas. Puede ser una lesión más difusa, más compleja, porque el cerebro se comunica por redes de carretera, ¿no? Imaginemos que tenemos un cerebro que es un mapa de España y todas las redes de carreteras que tenemos son por donde comunican esas neuronas. Pero realmente no es tan importante que esté dañado en la corteza, en el mapa, es decir, que esté dañado Madrid, Badajoz o Mérida o Palencia, que sean las áreas corticales, sino que puedas llegar, porque bueno, igual la entrada a Madrid está muy dañada, pero me voy por Móstoles, rodeo por M40 y entro por otro sitio, ¿no? Entonces, en los accidentes de carácter hemorrágico muchas veces nos encontramos esa complicación de que es más difuso la lesión que el isquémico. Y luego también es verdad que depende de los dos ictus, las referencias bibliográficas en tratamiento son muy distintas. A veces en el hemorrágico merece la pena no intervenir tan rápidamente en X áreas, porque hay que esperar a que se reabsorba el edema para ver qué estructuras realmente han quedado lesionadas, mientras que el isquémico, bueno, pues es más accesible de una etapa más precoz de rehabilitación. Claro. Hombre, te lo pregunto porque se oye mucho hablar ahora del ictus, del ictus. Mi madre murió por derrame cerebral y efectivamente tuvo derrame. Y bueno, al principio estuvo una semana en coma, le hicieron una traqueostomía para ver cómo reaccionaba, salió adelante, pero apenas podía hablar, apenas podía moverse, duró unos meses, le volvió a suceder, se volvió más ancianita, porque claro, más dependiente. Sí, más débil, claro. Y luego le repitió una tercera vez y ya fue la última, la pobre, sí. Claro, pero ahí depende. Derrame, sí. Claro, ahí te das cuenta que tras un derrame queda el tejido muy dañado. Normalmente muchas veces ha pasado con esos derrames fuertes cerebrales que son la muerte súbita del deportista, que es ese aneurisma que sucede ahora también, últimamente. Claro, sobreviene ante un esfuerzo físico, rompe a nivel arterial y genera una hemorragia masiva. Entonces deja sin nutrientes a gran parte del sistema nervioso y fallece la persona por falta de aporte sanguíneo, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de ictus siempre y depende mucho también
la zona en la que afecte, no afecta igual en el hemisferio derecho que en el cerebro izquierdo. O sea, que en el izquierdo, que suele ser el predominante, está, por ejemplo, en el lenguaje. Entonces, no vas a ver, hay algo descrito en literatura, pero son muy raros de encontrar, una afasia, es decir, una falta de comunicación del habla por una lesión en el hemisferio derecho. Será porque haya tenido una lesión en el hemisferio izquierdo, siempre. Entonces, no es lo mismo tampoco los resultados de un ictus hemorrágico de la arteria en el lado derecho que en el lado izquierdo. Igual que tenemos, bueno, muchísimas arterias en el cerebro, ¿no? Pero hablamos siempre de la arteria cerebral media anterior o posterior, y no es lo mismo un ictus en la media, que abarca casi todo el sistema, que un ictus en la arteria cerebral posterior, donde las repercusiones pues, pueden ser mucho más hacia el lóbulo occipital o la parte más posterior del lóbulo temporal. En función de qué parte te dé también influye mucho. Todo lo que nos hace ser persona, por así decirlo, nos diferencia de los animales, es el lóbulo frontal. Ahí está nuestro raciocinio, nuestra saber ser persona, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en esa corteza cerebral frontal, daños que sobrevengan ahí, pues la repercusión a nivel cognitivo es muy alta, claro, evidentemente. Entonces, cada ictus al final hay que verlo en función de lo que dice la resonancia magnética. Claro. Porque el nombre es el mismo para todos, pero lamentablemente la consecuencia no es la misma. Hay variantes, sí. Sí, es muy todo, difícil, por claro, eso, sí, como en todo. Por eso investigar en daño cerebral adquirido es de las cosas más complicadas, porque una muestra homogénea de personas para decir, este método vale, esta técnica vale, es muy complicada, porque no hay una muestra homogénea tan clara para decir, cojo pacientes del mismo calibre de lesión. Es muy complicado encontrar ese tipo de personas. Luego es como en otras enfermedades que supongo que también el grado de complicación, ¿no? El grado en un TDAH, en un grado en autismo, en un grado en síndrome de Down, un grado más alto o más bajo, ¿no? También supongo que influirá eso, ¿no? Sí, claro, evidentemente ese grado depende de las áreas que haya afectado. Es decir, cuando afecta a niveles cognitivos, pues evidentemente si ya no hay tanta comprensión, pues no puedes conseguir nada más. Es decir, muchas veces eso es muy obvio en neurodesarrollo. Por ejemplo, muchos niños con parálisis cerebral, que verás que hay niños que consiguen la marcha y niños que consiguen estudiar una carrera universitaria. Sí. Pero claro, es que mi hijo tiene PCI y va a poder andar. Bueno, pues podrá andar si tiene capacidad cognitiva para andar. Y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Y no por ir al fisioterapeuta va a conseguir andar. El fisio le va a ayudar a conseguir la marcha, siempre y cuando tengas una capacidad de idear la marcha, de planificar la marcha. Si tú no tienes el plan del movimiento, tú no puedes moverte. Y eso es algo clave. Y es algo cognitivo, no es motor. Entonces, al final hay que entender a la persona como una persona cognitiva donde toma decisiones. No es un robot que se mueve y anda. Es un robot que toma, o sea, es una persona, perdón, no es un robot, es una persona que toma decisiones de cómo anda, ¿no? Entonces, hay que, por eso te decía al principio de la charla, que como fisio uno no puede llegar a todo eso. No puede llegar a todo eso. Notas que te faltaban herramientas para intentar arreglar esa mecánica estropeada, ¿no? Entonces, esa es la única manera de conseguirlo, es trabajar así, trabajar en equipo, trabajar en grupo, en un grupo, no un grupo multidisciplinar, que lo es decir, hay muchas disciplinas, pero es un grupo que trabaja de forma transdisciplinar, es decir, que todos vamos a una, el cerebro es una entidad única y la tenemos que entender entre todos por igual y ayudarnos entre todos. Y yo como fisio utilizaré a veces estrategias más cognitivas o del lenguaje porque así sea necesario, y el logopeda utilizará estrategias motoras, pero tenemos que trabajar el cerebro, sí o sí, entre todos. Pues la verdad es que es extraordinario porque lo que tú necesitas te apoyas en otro terapeuta, en un logopeda o en la nutrición que hablábamos antes. Son apoyos para cada paciente, apoyos específicos, ¿no? Te quería preguntar otra cosita, por curiosidad, porque a mí me surge del desconocimiento y veo que tú tienes tanto conocimiento que aprovecho, ¿no? Mira, aquí en mi centro hemos tenido la terapia de masaje metamórfico, si lo conoces o has oído hablar, ¿no? Que me parece, la verdad, interesante, ¿no?
He Porque escuchado hablar. No lo conozco en profundidad, pero sí he escuchado hablar de terapias alternativas en ese punto, sí. sí, pues el masaje metamórfico, bueno, pues se trata de un masaje reflejo en los pies, en las manos y en la cabeza, estimulando las áreas. Si no sabía, yo te iba a preguntar por si acaso sabías un poquito más del tema, pero bueno. No lo conozco tan en profundidad, pero como te decía antes, nosotros al ser centro sanitario, las técnicas tienen que estar registradas desde el punto de vista clínico, no se puede trabajar con algo que, y más sobre todo, como te comenté otra vez, con el tema de las pseudociencias, pues el gobierno ha puesto como unas limitaciones, ¿no?, en ese aspecto del estudio. No quiere decir que lo que hoy sea pseudociencia, mañana no sea ciencia empírica, es decir, que esto va en desarrollo y cosas que hoy en día hemos dado por ciencia empírica se han puesto en tela de juicio y se han nombrado pseudociencia. Es decir, que todo esto hay que ser crítico constantemente y revisarlo. Lo que sí te puedo decir, yo no lo conozco tanto, pero si tú me hablas de que la influencia de que tú entras al contacto o a la información que percibe la persona es a través de los pies, de las manos y de la cara, lo que está claro que estás utilizando la corteza motora primaria y somatosensorial primaria para recibir inputs. Y realmente es una de las zonas más importantes del cerebro para recoger información de entrada al sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre vas a ayudar a facilitar lo que sea, porque al final el hecho del contacto físico ayuda a esa persona, ¿no? Aunque no sea algo que, desde el punto de vista neurorehabilitador, ¿no? Claro, no hablamos de rehabilitación, en ningún momento podemos hablar de rehabilitación, ¿no? Pero son cualquier cosa que esté en el mercado que se pueda trabajar con el usuario de una forma correcta, éticamente correcta. Como decíamos antes, pues al final los estudios de investigación son lo que nos hablan de que una cosa se acaba convirtiendo en científica o no, o en pseudocientífica, ¿no? Claro, claro. Pero lo importante es ayudar a la gente, ¿no? Que todos trabajemos en común. Tú y yo ya hemos Exacto. hablado una vez de esto y tenemos muy claro los límites de cada cosa, dónde estamos cada uno y cómo tenemos que ayudar a cada persona, ¿no? Es ayudar, eso sí. Bueno, en cualquier caso ya has dado ahí una pistilla importante de que sí, estimula el proceso de sanación en cualquier caso, ¿no? Claro. Genera ahí cambios en la persona, sí. Cambios modificables que pueden ir bueno, pues a una actitud positiva, a una posible sanación, sí. Eso que has dicho de la actitud positiva es lo más interesante. Si una persona haga lo que haga, le genera un campo positivo de pensamiento positivo, ayuda en su proceso de mejora. Siempre. Siempre. O sea, eso es lo que se llama el método placebo ya, pero es que el método placebo existe. Claro, pero existe es lo mejor, porque os ayuda a vosotros también. Totalmente. Yo te puedo ser sincero, yo por mucha maniobra de técnicas que yo aplique, si el paciente no cree en mí, si el paciente no cree en lo que yo voy a ejecutar, el paciente no mejora tanto. O sea, una cosa es algo muy concreto como una cirugía. Oye, mira, si te quito algo, te lo quito, te lo pongo. Creas o no creas, ¿no? Pero realmente el paciente tiene que confiar en el terapeuta para realmente encontrar una mejoría. Eso es lo que se llama el efecto placebo. Y al final el efecto placebo es importante en la rehabilitación, sin duda, ¿eh? Sin duda. Muy importante, sí, sí. Armando, recuérdanos entonces todos los servicios que tenéis en la clínica para que pues mira, constante. Claro, pues, sí. Ahora mismo contamos con pediatría, neuropediatría y rehabilitación infantil y nutrición desde el punto de vista médico. Queremos contar en breve con un neurólogo adulto porque estamos implementando un servicio nuevo que se llama neuromodulación, que consiste en activar directamente la corteza cerebral por métodos eléctricos y los resultados son muy, muy bonitos, muy interesantes. Estamos consiguiendo avances muy significativos. Contamos ya con 2 máquinas de neuromodulación central y queremos incluir ahora magnética transcraneal, que es como un avance más en esto. Entonces, sí queremos contar pronto con un neurólogo en el equipo adulto para manejar ese tipo de pacientes. Y luego, pues a nivel técnico, hay fisioterapia, hay logopedia, terapia ocupacional, psicología clínica y neuropsicología. Todo esto, evidentemente, tiene como pequeñas subespecialidades. Es decir, nosotros trabajamos desde la
pediátrica o adulta en neurología, de la respiratoria. Y la logopedia no solamente es el hablar, por ejemplo, los problemas de disfagia, de alimentación, se trabajan desde el ámbito logopédico, ¿no? Y ese es un poco el equipo de trabajo con el que contamos aquí para poder tratar cualquier alteración vinculante a un daño neurológico, sea cual sea, y sea medular o sea cerebral. Muy bien. Bueno, pues solo me queda felicitaros a todos por vuestro trabajo, darte las gracias a ti por este ratito, por mostrarnos tú y vuestro trabajo, que es una maravilla y bueno, que ayudáis a muchísima gente. Encantada de contar con vuestro apoyo a mi canal también, al canal de Atenea. Y bueno, mi reconocimiento absoluto. Muchas gracias a ti, Lola. La verdad que para nosotros es un placer seguir colaborando y poder transmitir a la gente un poco Sí. lo que es este campo, ¿no? Que aquí estamos y que mucha gente lo desconoce y hasta que no... Sí, desde luego. Sí, hasta que no se le viene el daño... Lleváis 10 años, pues imagínate. Bueno, y tú más en el mundo este. Sí. Claro. Sí, pero muchas veces es verdad que hasta que no te pasa a ti o a alguien cercano no conoces el campo este de la neurorehabilitación. Y a veces es importante tener un poco ese conocimiento al alcance porque igual no te pasa, pero como tú dices, ¿no? Pues puedo ayudar a un amigo que me ha enterado que esto existe, ¿no? Exacto, como ya, bueno, ya te habrá llamado alguien al que le he facilitado tu teléfono, sí. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por siempre todo. ayudando a los demás, en la medida que podamos Eso cada uno. Eso es. Bueno, Pues un placer muy grande, gracias. ¿vale?